Un día más, bienvenido, bienvenida a este espacio Latitudes STJ. Hoy todavía no nos movemos del mapa, seguimos en Bolivia, porque si en el episodio anterior pudimos conocer y hablar con las 4 hermanas devotos que arrancaron, que iniciaron, que pusieron en pie esta comunidad incipiente, hoy tendremos la oportunidad de conocer a 3 de las 4 junioras que también forman parte de esta comunidad y que se unieron a ella un poquito después. Cuando se grabó esta entrevista, todavía no estaban en Cochabamba, todavía estaban en sus respectivas comunidades de origen. Hoy ya están allí, ya llevan unos meses integradas en esa comunidad y hoy vamos a conocerlas. Ellas son Rosa Flores, Rocío Cáceres, Carmen Elena Sánchez y Clara del Socorro. Esta última no pudo conectarse el día que hicimos la entrevista, pero nos manda un caluroso abrazo. Sin más dilación, os presento a las junioras que están formando parte del Juniorado Continental en Cochabamba. Bueno, mi nombre es Rosa Flores, soy de Nicaragua, vivo actualmente en la capital y estoy en un colegio que es subvencionado de escasos recursos llamado Colegio Enrique de Oso, que también tiene un dispensario. Me dedico a dar clases de fe y vida, especialmente talleres carismáticos desde educación inicial hasta los grandes. Me presento también, soy Rocío, estoy viviendo actualmente en Asunción, Paraguay, y estoy apoyando en uno de los colegios aquí, en una ciudad vecina a Asunción que se llama San Lorenzo, también es un colegio subvencionado, y estoy apoyando en la parte que sería pastoral del colegio y principalmente haciendo los cuartos de hora para los cursos de séptimo hasta el último año. Y también apoyo un poquito en lo que sería la pastoral juvenil teresiana, ¿verdad? Y bueno, eso. Creo que va siendo este año y el año pasado una experiencia muy rica en lo que es la misión teresiana. Y bueno, un gusto estar aquí contigo. Yo soy Carmen, soy de Venezuela. Estoy actualmente en Venezuela también, en una ciudad que se llama Ciudad Bolívar, como al sur del país. Estoy trabajando en la pastoral del colegio que tenemos acá. Es un colegio también subvencionado, se llama San Enrique de Oso. Estoy dando religión, nosotros le decimos aquí encuentros de fe, para ya los adolescentes girantes del cole, ¿no? O sea, de primero a quinto año de bachillerato. Pues un poco acompañando también la pastoral, cualquier actividad que hay por allí. Y pues también acompañando formal e informalmente la pastoral de la arquidiócesis. Entonces, pues haciendo vida en esos espacios. Muy bien, pues muchas gracias. Ya os ponemos cara, os ponemos nombre, os ubicamos, pero hemos dicho que sois junioras y quizá haya gente que nos esté escuchando y que no sepa lo que es el juniorado o ser juniora. ¿Podríais explicarnos un poquito en qué consiste ser juniora? Es una de las etapas más largas y complejas de la formación inicial. Yo creo que cada una va haciendo experiencia de eso cada día en este año y medio que he hecho De la experiencia. complejidad. Así es, de la complejidad. Es un tiempo para hacer gradualmente inserción, ¿no? De nuestro ser hermanas de la compañía con la misión, con la vida comunitaria, con nuestro propio proceso personal, porque también va siendo un tiempo oportuno para seguir el camino iniciado en el noviciado. Y eso también pues, va siendo espacio para y desde ahí, como un tiempo que pretende ser muy cuidado a nivel personal, desde el acompañamiento que nos pueden dar la comunidad o una hermana específica, pero también un acompañamiento comunitario en el que también la comunidad es espacio de formación, vamos creciendo y nos vamos incorporando, ¿no? A la misión apostólica, a los estudios. Es un tiempo en el que se apuesta mucho por la formación teológica que es parte fundamental, ¿no? Y que de alguna u otra forma, pues también eso va fortaleciendo nuestro seguimiento a Jesús. Ujú. Muy bien, pues gracias. Así nos hacemos un poquito una idea y esto nos sirve para entrar ya de fondo en esta cuestión que nos ocupa, que es el tema de la nueva comunidad, la nueva presencia de la compañía en Bolivia. Y me gustaría preguntaros, bueno, pues en este contexto que parece vivir ahora mismo la vida religiosa, que, bueno, pues parece que va menguando, que va haciéndose cada vez más pequeña, que va finalizando ciclos y sin embargo, vosotras, bueno, pues estáis a punto de ir a una nueva comunidad de participar de algo nuevo, de algo que nace, de algo que brota, pequeño quizá, pero que bueno, está iniciándose como el granito de mostaza.
cómo sentís pues esta invitación? ¿Cómo resuena en vosotras esta llamada a algo nuevo en medio de este contexto histórico en el que vivimos actualmente? Bueno, Bueno, yo creo esta, que, ahí va, ahí va. Yo creo que una de las cosas como que brota, y yo creo que, claro, cada una pues personal, ¿no? Pero yo creo que en algún momento hemos compartido el sentir gratitud, ¿no? O sea, porque al brote nuevo es saber que se ha pensado, que se ha cuidado, que de alguna manera pues puede sorprender, ¿no? O sea, yo creo que también la pregunta deja saber que a cualquiera le puede sorprender que estemos apostando por este espacio como compañía y que se nos está invitando a nosotras a vivirlo, ¿no? Y a iniciar allí. Pero brota agradecimiento de eso, a pesar de la sorpresa, porque pues ya Rosita cuando decía al principio bueno, que es una etapa que se cuida mucho, que se piensa también y que es una etapa larga, pues hace cuentas de eso el hecho de poder decir, pues vamos a hacer comunidad nueva. Entonces, un poco por allí. sintonizando un poquito con lo que compartía Carmen, ¿verdad? Siento que también es una respuesta a la necesidad que había manifestado la compañía, o sea, en los capítulos, ¿verdad? De volver a este juniorado juntas, ¿verdad? Y creo que es una respuesta que va siendo también de la compañía para la formación, ¿verdad? En estas etapas todavía iniciales. Y bueno, eso se agradece, creo que por todo lo que he ido observando y también ese primer contacto con las hermanas que ya están allá, está siendo cuidado, preparado, ¿verdad? Entonces eso también nos da mucha ilusión de, bueno, qué es lo que el Señor realmente está inspirando en el corazón de cada una de ellas que están soñando para poder vivirlo juntas allá, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos tiene agradecidas y con ilusión, ¿verdad? Y también, como quiera o no, ¿verdad? Con quizás muchos desafíos, ¿verdad? Porque no sabemos qué nos espera por allí, pero confiadas en el Señor. Muy bien, porque no hemos dicho, pero ahora vosotros sois juniores, aunque vivís en lugares distintos, y ahora pasaréis a vivir en una misma comunidad, que claro, va a ser un cambio sustancial. ¿Qué es lo que pensáis que os ilusiona más y lo que quizá le tenéis más miedo o os pueda desafiar más? Si tuvierais que decir una única cosa que os ilusiona y os atemoriza, por así decirlo, ¿qué diríais? Bueno, a mí me ilusiona mucho volver a vivir en una comunidad continental. O sea, sin duda es una gran riqueza el poder toparte con hermanas que no son ni de tu provincia en algunos momentos, ni de tu propio país, y que definitivamente pues supone en medio de los retos también un espacio para ensanchar tu corazón, porque te metes a la cultura de la otra hermana y sin duda eso también va enriqueciendo tu propia experiencia de Dios, tu modo de acercarte a la realidad de otros pueblos y sentirnos hermanas ahí, ¿no? En nuestro ser continental. Y me asusta porque sin duda siento que esta comunidad, al ser la única presencia teresiana en Cochabamba, pues también va a implicar un paso de ensanchar aún más el corazón, no solo al nivel de continente como hermanas, sino de reconocer un camino intercongregacional, ¿no? Y sin duda eso supone un reto, abrir espacio, novedad y poder reconocer que a ratos tenés que hacer cuerpo, no solo con tu misma congregación, sino hacer cuerpo con otras congregaciones. Y eso es un reto, porque es como iniciar todo camino, uno agarra su mochila y saber que cuesta arriba, pues se va a encontrar piedras y a veces uno se desliza, pues también es suponer que este camino pues va a traer seguramente esto, ¿no? Y toda novedad asusta. Entonces, pero creo que ahí en medio del susto también es como llenarnos de mucha ilusión y de impulso para poder como decir, bueno, vamos, que también la intercongregacionalidad te trae novedad y te enriquece tu propia experiencia de fe y de seguimiento. Ujú. Gracias, porque justo has adelantado una pregunta que iba a hacer después, pero relacionado con esto. El tema de la intercongregacionalidad, teníamos noticia de que justamente en la comunidad de Cochabamba, o sea, el contexto de Cochabamba es muy intercongregacional, hay presencia de varias congregaciones que además nos consta que han ido ayudando mucho a las hermanas que ya están allí. Y quería también preguntaros sobre este aspecto, ¿no? En esta iglesia tan sinodal que nos dejó el Papa Francisco. Bueno, pues, ¿qué importancia creéis que tiene en este momento concreto, ¿no? de la vida religiosa, que hablábamos antes, una vida religiosa que parece que va menguando, que va haciéndose pequeña, pero que sin embargo está cada vez más abierta a escuchar, no a escucharse solo a sí misma, sino también a escucharse intercongregacionalmente, ¿no? ¿Cómo de importante creéis que es esta intercongregacionalidad, qué palabra más difícil, y de qué manera creéis que, bueno, pues que puede ser
una presencia bonita la de la vuestra, ¿no? La de las teresianas en Cochabamba. Bueno, yo creo que estamos en un tiempo propicio, o sea, como para iluminarnos más bíblicamente, ¿no? O sea, Pentecostés es precisamente la unión de dones, ¿no? O sea, de lenguas, de formas de vivir la experiencia de Dios. Y yo creo que también como iglesia estamos un poco llamados a eso, ¿no? A volver a esa fuente que es reconocer los dones del otro y ponerlos en conjunto, ¿no? Yo creo que también es profético por un lado y por el otro, a ver, que de la experiencia humana sabemos que si somos pocos y nos unimos, sale otro tipo de fuerza, ¿no? Yo creo que la vida religiosa en este momento, eh, más que centrar la mirada solo en que va menguando, en que se va haciendo poca, es reconocer que podemos caminar como más fortalecidos si nos miramos a los que estamos, ¿no? Más que mirar como la propia congregación, incluso a veces eso se hace muy duro, ¿no? Pero si la experiencia de camino se hace con otros y dices, bueno, quizás somos pocas congregacionalmente o somos pocos congregacionalmente, pero nos miramos como iglesia, yo creo que ahí se reconoce una fortaleza. Creo que no podemos perder eso de vista porque además la iglesia no somos solo las congregaciones. Entonces, si uno pone solo la mirada allí, a lo mejor crea desesperanza, pero el poder estar en un espacio donde hay otros dones, hay otras maneras de vivir y de expresar desde los diferentes carismas, yo creo que enriquece siempre. Qué bueno, sí. Al final es caminar todos juntos, hacer iglesia juntos, sí. Muy bien, pues también quería preguntaros sobre la teología, porque sé que vais a estar allí estudiando teología y de hecho creo que uno de los motivos por los cuales bueno, se apostó por Cochabamba es porque teníais acceso bastante fácil a la Universidad de Teología. Y bueno, quería preguntaros, bueno, pues ¿por qué consideráis que es importante la formación teológica en vuestro caminar como teresianas? O sea, ¿de qué manera os ayuda a integrar vuestra vocación el hecho de estar estudiando teología? Bueno, yo he optado, hemos iniciado este año, algunas, no todas, he optado por la teología espiritual y creo que, bueno, realmente es una riqueza para mi proceso personal y mi proceso también en la compañía. Siento que la teología lo que nos ayuda es a abrir a expandir la mirada de cómo Dios está presente en todo y cómo se relaciona tan íntimamente con cada texto, ¿verdad? Que vamos, yo digo, descubriendo, porque es como adentrarse a una aventura donde cada palabra te va diciendo tanto de vos, de tu realidad y de cómo actuar ante la realidad del mundo, ¿verdad? Y creo que la teología va siendo para mí un regalo, ¿verdad? Y un desafío también, ¿verdad? Porque hacerlo presente y, y vivencial es algo que te pone enfrente a algo más grande, ¿verdad? Y que te invita a compartirlo con otros y no solo guardártelo, ¿verdad? Y eso es como que siento, ¿verdad? Y doy gracias porque realmente podemos acceder a esto. Y bueno, eso. Ya vi que va después Rosita. Pero a mí, yo creo que lo que más me hace sentir en este momento, es que carismáticamente decimos conocer y amar a Jesús para hacerlo conocer y amar. La experiencia que se vive personal, pues por supuesto nos da un conocimiento a nosotras, a cada una y a cada uno como persona, del Dios en el que creemos, de la comunidad que formamos, pero definitivamente para mí ha sido entender que tenemos un lenguaje en común también con el que darle cuerpo y carne a esa experiencia que vivimos, ¿no? A nivel eclesial. O sea, la teología no es solamente como por tener unos conocimientos teóricos sobre el Dios que experimentamos, ¿no? Sino ponerle carne y ponerle un lenguaje quizás común para poder acompañar procesos como con responsabilidad, poder experimentar y ponerle nombre a nuestro propio proceso eh, como bien fundado, ¿no? Y por lo menos entendible, ¿no? Para todos. Luego ya cada uno tiene su propia experiencia que la entiende solo uno, ¿no? Pero va un poco por allí y para mí es fundamento. Yo creo que cuando yo, en algún momento en el noviciado, que ya hablábamos de juniorado y perfilábamos un poco, aparecía el hecho de decir los estudios teológicos son fundamentales. Para mí era sorpresa, pero en este punto es saber que es fundamento también, ¿no? En esa misma clave, o sea, reconozco como en nuestro seguimiento, o sea, a mí me llama la atención reconocer que apostemos por una formación teológica en los primeros años, ¿no? Porque creo que es el tiempo oportuno para no solamente como andar por la vida
movilizadas por nuestros deseos. Porque, o sea, es como todo el entusiasmo y claro, estamos iniciando, somos uniones de los primeros años, entonces nos queremos volcar y dar del todo, ¿no? Pero nuestra energía y todo nuestro ser se puede volcar, pero a veces no puede tener como un fundamento. Y esto ya lo decía un poco Carmen, ¿no? Y cómo de alguna otra manera, el modo de estar en la misión, en nuestra propia experiencia de Dios, también la vamos cimentando y la vamos nutriendo. Y yo creo que de eso va a funcionar. Eso es como el fin, ¿no? De la teología, el poder reconocer que esto nos permite seguir ahondando en el misterio de Dios, dejarnos iluminar hasta por el mismo magisterio de la iglesia y cómo reconocer tanto la espiritualidad o la pastoral, que son como las dos especialidades en las que más estamos inclinadas, es como reconocer cómo la vamos releyendo y haciendo vida desde la realidad social, la política, la cultural, la personal, y desde ahí acompañar nuestro propio proceso de fe y acompañar al de las personas con las que nos encontramos, ¿no? Porque a ratos no quedar solamente en lo bonito, que es seguir a Jesús, sino también hay que dar razón, ¿no? De a quién seguimos y fortalecer y dar sustento, ¿no? Y sentido a de dónde viene también este seguimiento, nuestra propia experiencia y nuestro propio proceso espiritual, que yo creo que también va haciendo camino en este tiempo, ¿no? Desmuñorado, porque de por sí, o sea, llega un momento en el que ya nos metemos tanto en la misión que vos decís, ya pasó el tiempo en el que intensivamente me metí a estudiar y ya se vuelve un poco más gradual el estudio. Pero yo creo que este espacio es como decir, bueno, el momento para volcar mi mirada, dejar que mi base me permita después desplazarme en toda la misión y poder ofrecer acompañamiento, camino conjunto con otras personas y con otras congregaciones, pero necesito esa base para caminar. Sí, o sea, qué importante, ¿no? Que el árbol tenga las raíces bien hundidas para que pueda dar fruto, que si no luego llega cualquier vendaval y lo tira. Pues nada, nos alegramos mucho de esa apuesta por la teología. Y bueno, una última pregunta, quizá un poco abstracta, quizá un poco romántica, pero yo creo que hay que soñar en grande siempre. Y bueno, ahora que estáis a las puertas de empezar esta nueva aventura, ¿qué soñáis para el futuro de Cochabamba? ¿Cómo os imagináis este tiempo? ¿Qué os gustaría que pasara? ¿Cómo os lo imagináis? Eh, a ver, la imaginación. Bueno, yo creo que de las cosas cuando compartíamos me surge mucho el reconocer primero una comunidad como muy pensada, muy cuidada, soñada también como a nivel congregacional. O sea, ese espacio cuidado que me pone a mí a soñar que también el espacio que voy a vivir como persona, o sea, vitalmente, va a ser un espacio bonito, o sea, no sé, de calorcito al corazón quizás. Y por el otro lado, yo creo que a sabiendas de que estamos en un espacio intercongregacional, que hemos hecho, o se ha hecho mucho hincapié allí también y a nivel formativo, a mí me hace ilusión pensar que podamos experimentar eso en una misión concreta, ¿no? O sea, pues la verdad es que no tenemos como demasiada claridad tampoco, y yo creo que aquí casi nadie tiene claridad como de exactamente qué es lo que vamos a hacer, creo que eso también tocará construirlo cuando estemos allí, pero a mí me pone a soñar el hecho de pensar que podamos compartir con otros carismas, ¿no? Y enriquecer desde allí, a sabiendas que también es un camino complejo, ¿no? O sea, es como pensar que tienes dos idiomas y que lo mismo queremos comunicar lo mismo, pero ahí nos vamos encontrando hasta que aprendemos la palabra del otro y así, la misma experiencia intercongregacional, pero que enriquece al final, cuando uno aprende otro idioma también se va con o sea, el corazón más amplio, la mente más amplia y yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Como, bueno, es una comunidad nueva que inicia en una ciudad nueva, ¿verdad? Entonces también creo que sueño con que podamos conectar con la comunidad donde vamos a integrarnos, pero también con la comunidad de iglesia, ¿verdad? Alrededor, ¿verdad? Poder llegar y compartir y tener unos espacios de misión con la gente de Bolivia, ¿verdad? En especial. Y bueno, así a lo grande, ¿verdad? Poder también, sé que tiene una diversidad cultural muy amplia, también tiene varias etnias como mi país, ¿verdad? Entonces también conocer, experimentar cómo ellos viven a ese Jesús, ¿verdad? Esa también es parte de esa misión. Y bueno, y que también en la etapa formativa, ¿verdad? Porque todavía es una etapa donde seguimos formándonos, seguir creciendo en el carisma junto con las hermanas, ¿verdad? Seguir conociendo a la Teresa, ¿verdad? Que es un mundo. Entonces creo que vas más por ahí las ilusiones y bueno, y mi proceso personal ir confirmando, más que nada, ¿verdad? Y ir creciendo en este modo de ser teresiano y de amarle a Jesús desde la vida consagrada. Bueno, es una pregunta que
como que mueve mucho el corazón, ¿no? O sea, y siento yo que sueño con una comunidad en la que podamos sentirnos hermanas aún en medio de la novedad que implica poder volver a conocer. Algunas ya nos conocemos, hemos vivido juntas, otras no. Y ya con una diferente, ya es novedad, una comunidad. Entonces sueño con que podamos hacernos, ¿no? Cuerpo comunitario y que desde ahí también podamos sentirnos como acompañadas. Siento que me hace y me llena mucho de ilusión, ¿no? El poder ver a las hermanas tan emocionadas por este paso y, y sueño con un espacio y un tiempo en el que me pueda sentir acompañada, ¿no? O sea, en este tiempo en el que pueda ahondar. Sueño con que podamos conectar con la realidad de Bolivia y desde ahí acompañar a la gente y poder conectar y también dar un poquito de nuestro carisma y hacer vida, ¿no? El sueño de nuestro padre ahí, en esa tierra, que es cierto que tomó vida en otro espacio y que salió en este momento, pero que hoy en día pues quiere florecer ahí. Y ojalá que ese carisma también que nuestro padre nos heredó también se pueda enriquecer con los matices de las otras congregaciones. Entonces, lo sueño como un tejido lleno de colores que va a ir tomando forma y estilo a medida de lo que cada una va a ir aportando. Qué bueno, pues ojalá que todos estos sueños se hagan realidad. Y ya ahora sí, para concluir, de manera así muy rápida, seguro que tenéis, pues me imagino, sentimientos encontrados, habrá muchas emociones ahora mismo bulliendo por ahí dentro de vuestros corazones, pero si podéis decir cada una de vosotras un sentimiento entre todos los millones que tendréis ahora mismo, pero uno con el que os quedéis, que sea así como predominante cuando pensáis en esta nueva etapa y así nos puede esto servir de cierre. Cuesta, ¿eh? Cuesta pensar. Es que solo uno es complejo. Claro, pero la gracia es elegir uno. Yo me voy a quedar con la gratitud. Creo que y que lo hemos compartido, ante muchos sentimientos que fluyen, porque de verdad que son muchas cosas, yo me quedo con la gratitud, que es lo que siempre como sale a flote en medio de cualquier cosa. Yo me quedo con la ilusión, saber que hay algo más allá de mis miedos que me moviliza y que me pone en camino. Bueno, yo creo que me quedo con la esperanza, esperanzada de que sea la providencia de Dios todo lo que vaya a darse. Y así, con mucha esperanza. Muy bien. Pues bueno, yo creo que con gratitud, con ilusión y con esperanza nada puede ir mal. Así que os deseamos que vaya todo fenomenal. Os agradecemos enormemente este ratito que nos habéis dedicado. Y bueno, pues nada, ahora ir comenzando siempre de bien en mejor. Así que muchísimas gracias por este ratito y un abrazo a cada uno.